Hola, muy buenas tardes. Como siempre, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Estamos aquí en tu programa Más de Uno, en donde estamos precisamente en Radio Mujer, nuestra estación, la 1040 AM, agradeciéndoles el que nos estén escuchando. Y hoy 24 de agosto tenemos un tema muy interesante con el cual vamos a hablar, y yo creo que van a surgir muchísimas dudas, muchas preguntas en las cuales tanto nuestro invitado como su servidora vamos a estar atentos a poder dar respuesta a cada una de ellas. Como siempre, les vamos a dar primeramente las gracias a nuestra productora Telma Coronado, quien siempre está aquí atenta a nuestro programa para que ustedes lo puedan escuchar de la mejor manera. Igualmente a nuestro operador Norberto Rodríguez, quien está al pendiente de todo lo que implica la comunicación entre ustedes y nosotros. Y bien, como les decía, pues el tema del día de hoy, y como lo dijeron al ingreso, es pornografía para ellos y para ellos. Aquí en el micrófono, su servidora Azucena Leal, psicóloga, y nos acompaña el día de hoy Carlos Alcalá, también igualmente psicólogo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿cómo estás, Azucena? Aquí mira, bien pues interesado en el tema a platicar el día de hoy. Claro, o sea, tenemos un tema un tanto controversial, el cual vamos a tener que, o más bien a tomar, para que nuestra audiencia lo pueda escuchar, pueda entender muchos conceptos y podamos conocer qué ha pasado a través de la historia. Para ello, les vamos a pedir que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina, el 3122-1190 y el 3647-1883. Igualmente nos pueden mandar mensajitos por WhatsApp con el teléfono 333-822-3208 o bien seguirnos a través de Face en Mujer El Sexto Sentido o de Twitter Radio Mujer 1040. Pues empezamos con el tema. Y Carlos, vamos empezando, si te parece, porque nos comentes qué es la pornografía, o sea, cómo se define, o sea, ¿qué es esto de la pornografía? Ok, la pornografía. Vamos a empezar por definir la palabra, porque luego no entendemos la etimología de la palabra, ¿no? Vamos a separarla. Por la raíz. Por la raíz. Viene del griego, es porne, que significa prostituta, grapien, que significa grabar, escribir o ilustrar, y el sufijo ia, estado de, propiedad de, lugar de. Por lo tanto, pornografía dice descripción o grabación o ilustración de las prostitutas o la prostitución. Eso es la raíz de la palabra pornografía. Claro, aquí vista desde esta parte etimológica, en donde sabemos que tiene ya una raíz suficientemente antigua. Mucho. O sea, por aquello de que nada más habla de ellas. Sí. Fíjate que dice aquí, este es el concepto de la raíz. Claro. Pero también actualmente hay otros nuevos conceptos que es materiales que representan actos sexuales o actos eróticos con fin de producir excitación sexual del receptor. Ya no habla de exclusivamente mujeres. No, y aparte de prostitutas como tal, ¿verdad? Exactamente. Que de entrada, pues ahorita ya ese no es el término, actualmente son trabajadoras del sexo, ¿sí? Entonces, bueno, desde ahí ya estamos en una connotación completamente diferente a través de la historia. Claro, y también hay otro concepto moderno que ya va más encaminado a lo económico, mercadológico. Okay. La comercialización masiva de los materiales eróticos. Ok. O sea, ya ni siquiera, o sea, es hombres, mujeres u otro tipo de prácticas sexuales. Y finalmente tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea, lo que es internet, lo que son las revistas, lo que es los programas de televisión, o sea, en televisión privada, claro. Sí, todo lo que puede ser precisamente, ¿no? El sexo en línea, ¿no? Las hotline, todo esto también podría ser considerado de acuerdo a la definición como pornografía. Claro, o sea, porque hay una que es telefónica, hay otra Exacto. que puede ser a través de la computadora y que la gente la está viendo, ¿sí? O sea, y cómo puede estimular toda esta parte, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, o sea, de entrada ya tenemos la definición, que esto ya es una ventaja, o sea, el saber exactamente qué era y qué es. Claro, y hay una parte muy importante sobre el tema del día de hoy que escuchaba ahorita en la cápsula antes de que entráramos al aire,
de cuántos hombres y cuántas mujeres ven pornografía. O sea, yo creo que es algo interesante, pero sobre todo yo diría que tiene que ver muchísimo con nuestra cultura. Claro. Sí, pero a ver, cuéntanos. Aparte, yo escuchaba y leía algunos datos y algunas investigaciones con respecto a eso, y se me hacía muy, muy interesante que el 30% de los consumidores de pornografía son mujeres. El 30%. El 30%. Entonces, yo pensaba, esto es lo que nos dicen las investigaciones, pero sabemos que detrás de una cifra real hay una cifra negra, ¿no? De todas aquellas personas que no nos dicen nada. Exactamente, entonces aquí creo que vamos a dejar por el momento el tema ahí, vamos a regresar, pero creo que nos estás dando un dato muy importante, o sea, ¿qué se dice y qué no? Exacto. ¿Verdad? Entonces regresamos. Y bueno, vamos a regresar y estamos con Carlos. Y Carlos, estábamos hablando antes de irnos al corte de las estadísticas. Que si los hombres, que si las mujeres, que si es verdad. A ver, cuéntanos, ¿qué pasa? Las estadísticas arrojan que el 30% de los consumidores de pornografía son mujeres. Ajá. Pero eso es lo que tenemos que arroja la investigación. Más detrás de toda cifra estadística va a haber una cifra negra de aquellas personas que no dicen la verdad o que no participan en este tipo de encuestas y de investigaciones. Entonces yo creo que hay más mujeres consumidoras de pornografía del 30% que nos refiere la investigación, pero no se habla porque es un tema tabú, es un tema prohibido, porque la pornografía desde toda su historia ha sido inmoral, ha sido tachada como mala, ha sido como tachada por la religión y por el gobierno, por la religión como un pecado mortal, como una degeneración del hombre y de la mujer, ¿no? Pero es parte de la vida de todos nosotros, en toda la historia, que al ratito vamos a hablar de historia, ¿verdad? Sobre la historia. Pero qué increíble, o sea, como en muchos aspectos, en la parte de nuestra cultura están esta parte de los mitos y de las creencias. O sea, que yo creo que es algo que ojalá con el tiempo podamos ir rompiendo en muchos conceptos. Dar mi opinión, yo estoy de acuerdo en decir, me gusta o no me gusta, pero a partir de que conocí algo de ello. O sea, ¿cómo puedo opinar de lo que no conozco? Claro. ¿Verdad? Y aparte, fíjate, hay posturas muy claras que critican la pornografía. Hay gente que está en contra, hay gente que está a favor, hay gente que es imparcial, pero una de las grandes críticas y una de las cosas que yo actualmente creo que no es de esa manera es esta situación en donde la pornografía está hecha para hombres. No está hecha para hombres. En un principio probablemente esa fue la tendencia, pero también está hecha para mujeres, ¿no? Claro. Que sea más consumida por los hombres no quiere decir que está hecha para hombres. De hecho, dentro de la pornografía, el hombre y la mujer juegan un rol específico. Eso creo que es fundamental, el dárselos a conocer a nuestras personas que nos están escuchando, ¿no? O sea, el que se den cuenta que tanto el hombre como la mujer jugamos un rol específico en toda esta parte de la pornografía. O sea, y al decir jugamos es porque finalmente todos, a lo mejor no estamos nosotros allá atrás de esa cámara, de esa revista, de ese online, o sea, pero finalmente, o sea, en nuestra forma de ser cotidiana jugamos un patrón similar. Claro. ¿La mujer qué rol juega? A ver, cuéntanos. Juega el rol de la belleza y la fertilidad. Claro. Ese es el rol que juega la mujer dentro de la pornografía. Y no es el papel que jugamos todos los días desde años ancestrales. Claro, desde la prehistoria. Así Hay documentos en donde dice que la pornografía viene desde la prehistoria también. Y el hombre. Pues ya me imagino. O sea,
Dinos. La fuerza, Claro. la virilidad, la masculinidad en todo su esplendor, ¿no? O sea, y hay que ver nada más las imágenes que tenemos, y no son pornográficas, ¿sí? Pero de los pictogramas y todo esto primitivo. O sea, ¿cómo se ve el hombre con su... no me acuerdo cómo se llamaban, pero así como... Ahora sería como un tipo bat, pero no me acuerdo cómo se llama. Su garrote, Su ¿no? garrote, exacto. O sea, en donde precisamente están ahí mostrando esta parte de la fuerza, la virilidad, y se ven a un lado de la mujer, y la mujer siempre está más cubierta, más, en un papel más femenino, más coqueto. O sea, entonces hablamos finalmente de que indistintamente de ser pornografía o no, es un rol completamente tradicional. Sí, y un rol basado en la cultura patriarcal. Así es. En donde el hombre tiene la supremacía y la dominación por la mujer. De hecho, por eso se vienen muchas críticas hacia la pornografía, de movimientos feministas en donde dicen que degrada la vida sexual de la mujer, degrada a la mujer como tal la pornografía, y en base a eso, bueno, pues los productores de esta industria pornográfica también empezaron a hacer pornografía para mujeres. Claro, o sea, y que actualmente no solamente hay la pornografía para un lado, sino es para ambos, ¿no? Para mujeres y para hombres, y las encontramos en todo tipo, y si no, nada más hay que ubicar a los artistas de las novelas en los programas, en las televisores principales. Claro, de hecho, qué bueno que tocas ese punto. Hay un tipo de pornografía. Más fino. Sí, más fino, se le llama softcore. Ok. Y la pornografía en donde ya hay contactos sexuales muy explícitos, imágenes desnudos e incluso cuestiones coitales, ya se llama hardcore, pornografía hardcore. Ok, y la anterior se refiere a... Ejemplo, Demi Moore. Ajá. En la película de Striptease. Okay. Hace un desnudo, pero no tiene una práctica sexual explícita y completamente visible, ¿no? Es más encubierta, más, como más erótica, más erótica y menos pornográfica, podría ya. O sea, y podemos decir que en muchas películas también se presta de repente así como si fuera chiste, o si fuera cómico. O sea, algo en donde se notan genitales o las nalgas como tal. Entonces ahí es donde, pero no pasó nada, fue un descuido, y finalmente se puede prestar esta parte sensual. Sí, también. De hecho, la pornografía no nomás son imágenes, ¿no? Lo decíamos al principio. Pueden ser ilustraciones, pueden ser la misma literatura. Claro. ¿No? Tengo aquí el dato, ¿no? En 1787, el Marqués de Sade, con Justine, ¿no? Una novela muy leída pues por mucha gente y de una connotación erótica que mucha gente, que en su tiempo fue pornográfico y fue antimoral y censuradísimo, ¿no? Y bueno, ahora quizás muchos adolescentes alcancen a leerlo. Claro, muchísimos, ¿no? Ya los vemos en las ferias de los libros, este texto. Así es. Y pues bueno, o sea, estamos hablando de un tema, pues la verdad que invita a hacer preguntas. Claro. Y hablando de eso, pues déjame decirte que precisamente tenemos algunas saludos, en donde estos saludos, pues precisamente son anónimos. O sea, increíble, ¿no? O sea, estamos en un tema en que a lo mejor no por eso se animan a decirnos muchas cosas, y pues nos mandan felicitaciones por el programa. Sí, tenemos aquí tres saludos, y los tres bajo el concepto de anónimos. Claro, incluso fíjate qué curioso, ¿no? Hablamos sobre el concepto de anónimos, y en el siglo XVI empezó la producción en masa de la pornografía en la imprenta y todo esto, y todo era anónimo. Carlos, nos vamos a un corte y regresamos después, ¿sí? Ya estamos aquí de regreso en nuestro tercer corte con Carlos, quien nos está hablando, y estamos tratando un tema, la pornografía de él y de ellas. Pero antes les vamos a agradecer a todos los que participaron en la promoción de la página web. La ganadora del libro Con Golpes No, de Marta Alicia Chávez, es Silvia Estrada Romero. Esta semana tú pides ser el ganador del libro Divas, el cual nos muestra la historia de 6 grandes luminarias del cine mexicano: María Condesa, Andrea Palma, Sara García, Dolores del Río, Mimi Derba y Lupe Vélez.
Para conocer más de estas divas solo tienes que ingresar a la página www.radiomujer.com.mx, ir a la sección de promociones y responder una sencilla pregunta. Participa y gana muchas sorpresas con Radio Mujer. Pues bueno, lo estamos invitando a que sigas participando por un regalo de un libro más que puede ser para ti. Participa. Bueno, pues regresamos nosotros aquí a nuestro programa y con nuestro tema pornografía, él y ellas. Carlos, vamos platicando un poquito de historia de manera resumida, porque sabemos que pasar a la historia implicaría programas completos. Claro. Vamos a hablar un poquito sobre la Edad Media. En la Edad Media la pornografía ya existía y era considerada como lujuriosa y era un pecado mortal. Existen dos grandes instituciones que han regido la vida sexual de hombres y mujeres, que son religión y gobierno. Y bueno, pues en la Edad Media no era la excepción. En el siglo XVI empezó la producción en masa sobre la pornografía con la invención de la imprenta. Exactamente. Pero no eran revistas con imágenes. Con imágenes, sino era literatura. Okay. Eran obras literarias. En el siglo XVII también fue lo mismo y todas eran de un carácter anónimo porque eran inmorales. Claro, o sea, ¿y quién se iba a animar a poner su nombre si sabíamos que el castigo puede ser la hoguera o la horca o algún tipo de violencia de ese tipo, ¿no? O sea, sí. O ser excomulgado sencillamente, ¿no? Sí, te decapitaban. Decapitado, o sea, exactamente. Entonces, pues bueno, o sea, esto hace que las personas no pusieran su nombre. O sea, y bueno, lo malo está que a través de la historia, por ejemplo, esta parte en donde tú dices, era a través de un escrito donde no había imágenes. Pero imagínate, o sea, si hoy lo leyéramos o hoy lo leemos, ¿qué pasa? Deben de ser poemas increíblemente sensuales. Claro. Sí, que a lo mejor hoy por hoy, lo vemos como que a lo mejor ni siquiera tiene el alcance de pornografía que se pudiese haber visto hace algunos siglos. Sí, incluso hasta con una connotación erótica mucho más fuerte que una película. Claro. ¿No? Porque luego está muy criticada la pornografía en donde, no, pues es que no tienen un discurso interesante, ¿no? Todo se reduce a coito. A coito, y eso es todo. Pero en el siglo XIX aparece la fotografía y toda esta cultura underground, ¿no? Que platicamos ahorita, que vende más esa franjita amarilla, sí, claro, con letras rojas que dice prohibida su venta a mayores de 18 años. No, al revés. Perdón, a menores de 18 años. ¿Ya oyeron, papás? Hacer comercial. A menores de 18 años vende más que la misma portada. Ya sea hombre o mujer la que esté. ¿Por qué? Porque precisamente, o sea, dicen que lo prohibido es lo más deseado. Entonces, bueno, al poner esa nota, ¿qué implica? Adolescente, niño, niña, o sea, observa esta página. Claro. O sea, ve esta revista, ¿sí? O sea, entonces, bueno, ¿cuántos adolescentes no encontramos escondiéndose leyendo esta literatura, ¿no? Y también hay estadísticas muy interesantes en donde dices que hasta el 60% de la pornografía es consumida por los menores de edad. Claro. O sea, ¿por qué? Porque tú estás diciendo aquí, hay varias cosas, ¿no? Una es, está prohibido. O sea, punto importante, lo prohibido en determinada edad siempre será lo deseado. Esa es una. Y la otra, o sea, es algo que hemos hablado de manera reiterada, la parte de la información. ¿Dónde está papá, dónde está mamá para hablar de este tema tan normal como cualquier otro? Como hablar, yo insisto, del aparato digestivo, del aparato respiratorio, hablar de sexualidad. Claro. ¿Sí? Pero como es un tema tabú, los padres no hablan con sus hijos de eso. Digo, no vas a poder detener a esta industria millonaria de la pornografía. ¿No te gusta? Habla con tus hijos, edúcalos, dales educación sexual, acércate a un profesional para que te oriente mejor, si no te sientes capaz de hacerlo tú. Esa es la solución. Es que eso es fundamental. Vamos a entrar a lo mejor ya un poquito más a lo que sería ahorita lo que está poniendo en riesgo a muchos niños y muchas niñas. O sea, empiezan a tener comunicación con un extraño que no conocen y le dicen, te pido por favor que me mandes una fotografía, primero de cara, después de la mitad de tu cuerpo, ¿sí? Y después te pido que te quites la blusa o la camisa, dependiendo si es hombre o mujer. Y entonces empezamos a hablar de esta parte en donde nunca se dieron cuenta en qué momento ya son parte de esta red de pornografía. Claro, sí, y hablaba, oíamos en la cápsula
del intermedio, en donde la dopamina, el neurotransmisor dopaminérgico, juega una parte importante y la gente se hace adicta a esto sin darse cuenta. Sin darse cuenta se hace adicta y podría ser los mismos síntomas que de una persona adicta al alcohol o a otra droga. ¿Por qué? Porque lo que tienen en común el sexo y las drogas es que producen placer. Así es. O sea, y finalmente, entonces, al producir ese placer, estamos hablando de que produce una dependencia. ¿Sí? Y una dependencia fuerte. Así es. Entonces imagínate a un chico o una chica que en lugar de estar en la escuela, a lo mejor físicamente está en la escuela, pero ahora con el increíble celular, ¿sí? A lo mejor le dedica un buen de tiempo a pasar el teléfono por todos los compañeros o compañeras, ¿sí? Y él a estar ahí en esa parte, ¿no? Y aparte, muy, muy importante, ya ni siquiera no hay que comprar pornografía hecha por un estudio, sino ya las mismas personas, los mismos jóvenes hacen su propio material pornográfico, ¿no? Entonces imagínate casero. Qué difícil, ¿no? O sea, entonces aquí, ¿cuál es la alternativa? O sea, una de entrada, empezar, papá, mamá, habla de sexualidad con tus hijos, ¿sí? Lo otro, habla de los riesgos que hay en muchas conductas. Una de ellas, el tema del día de hoy es pornografía, entonces uno de ellos es precisamente ese. O sea, si no conozco al del otro lado, ¿cómo voy a empezar a mandarle fotografías de cómo soy y cómo estoy? Claro. ¿Sí? Hay una cuestión muy importante, ¿no? La legislación de todo esto, porque también tiene un aspecto legal. Claro. Hasta dónde está permitido y hasta dónde ya es prohibido, ¿no? Cuando yo transgredo ciertos límites, la privacidad de otra persona, pero también, por decir así, la pornografía infantil, ¿no? Que es penadísima. Eso también hay que hablarlo con nuestros hijos, pero a veces no tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. Bueno, hay que acercarnos a un profesional de la salud, sí. Un psicólogo, un ahí estamos, ¿verdad? Sexual, claro, Carlos, que sí, o sea, tú y yo les podemos dar toda la asesoría que necesiten. Sí, o sea, porque creo que esto es importante, o sea, estar en las escuelas y en las escuelas hablarles de los riesgos que hay. Hay una cuestión que quiero que escuche el auditorio. Si nosotros pusiéramos en un mapamundi en color rojo, iluminando los lugares en donde más pornografía se consume, sí. coincide perfectamente con los lugares en donde las mujeres tienen más derechos legales. O sea, y aquí hablamos de tres países en lo que es América. Brasil, ¿sí? Argentina y México. O sea, imagínate. O sea, yo siempre he dicho, ¿por qué nosotros los mexicanos y mexicanas, que somos personas tan creativas, personas tan entusiastas, personas tan alegres, o sea, ¿por qué en determinados puntos tenemos que ganar los primeros lugares? Por ejemplo, en ¿no? O sea, VIH, virus de papiloma, pornografía. O sea, a mí me gustaría que así como hay deportistas y tenemos cada vez más deportistas, siguieran creciendo. ¿Sí? O sea, ¿por qué tenemos que buscar crecer en nuestros ámbitos de tanto riesgo para todos? Sí, muchísimos riesgos en la salud, porque también pareciera que la pornografía da un mensaje implícito de si no te proteges, no pasa nada, ¿no? Pero también necesitamos protegernos. Así es. Bueno, pues estamos aquí. Si tienes preguntas, dudas, aquí tenemos un mensajito, o sea, que nos están hablando precisamente de las redes sociales, en la cual vamos a comentar una vez que regresemos de nuestro corte. Sí, les recuerdo el teléfono por WhatsApp para que nos manden mensajes, 333-822-3208. Regresamos. Pues bien, estamos en nuestro último corte y decirles que tenemos muchas preguntas, observaciones, comentarios y pues voy a leer algunos para que podamos hablar de este tema. ¿Te parece bien, Carlos? Claro que sí. ¿Sí? Ok, nos dicen, hola, hay un fenómeno en redes sociales, principalmente en Facebook, donde niñas de 12 años en adelante escribiendo historias llamadas fansfic, donde cuentan historias de corte romántico y sexo explícito, como con los artistas de moda. Y bueno, nosotros aquí precisamente estábamos revisando, o sea, aquí de entrada, ¿cuál es el término? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fanfic? O sea, entonces, Carlos, coméntanos, tú y yo lo estuvimos comentando. Ok, el fanfic es la ficción de un fan, ¿no? Esa es la connotación de la palabra.
Y no se refiere precisamente a pornografía, se refiere a crear una historieta de ficción, no, una novela, en un programa de televisión, en un contexto normal, socialmente, no Cultural. necesariamente cultural, no necesariamente tiene que ver directamente con la pornografía. Que se haya distorsionado en el camino, bueno, esa es otra cosa. Así, esto es fundamental, ¿no? Como pasa con muchísimos conceptos que tenemos actualmente. O sea, ahora le tomamos un giro a la palabra. Es como hace ratito que tú nos explicabas qué es pornografía, cómo se veía cuando empezó, etimológicamente, a cómo lo vemos en este momento, Claro. ¿no? Entonces, igualmente nos pasa con este concepto, en donde chicas están viéndolo, pero entonces hablaríamos más bien de pornografía, más que hablar de este concepto fanfics. Hay una situación. Yo recuerdo que cuando estaba niño, pasaban una película de Mauricio Garcés y mis papás me decían, vete a dormir. Y la pasaban a las 11 de la noche Claro. en sábado cuando los niños no tenemos acceso a la televisión. Así es. Pero ahorita la pasan en domingo a las 12 del día. Claro. ¿No? ¿Cómo ha ido cambiando La historia. pues la historia? Y lo que antes podría tener una connotación pornográfica, ahora ya no. O sea, tan sencillo. O sea, muchos de los programas que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que a las 2 de la tarde estemos viendo prácticamente un acto erótico? Ujú, ¿Sí? Los comerciales. claro. Pero bueno, esa es otra historia y otro tema que hoy no vamos a abordar. Pero bueno, o sea, y por otro lado nos mandan decir, los Wattpad, hay infinidad de fics con estas características que sucede con los jóvenes que escriben y leen estas historias. Yo lo sé porque tengo un adolescente de 16 años y desde los 14 años lee este tipo de lecturas. Yo he estado vigilante y también las leo. Compartimos opiniones respecto a ellos. Bueno, pues en este concepto lo primero que me gustaría decir, salvo lo que tú opines, Carlos, es que felicidades, señora, porque está cercana a su hija. Ojalá y tuviéramos más mamás, más papás, que se dieran cuenta de que ven, escuchan, leen sus hijos e hijas. Esto permitiría que ellos crecieran y entonces empezaran a compartir opiniones con una opinión de adulto que los oriente. Sí, la orientación va a ser fundamental. Si no hablamos, si no los educamos, van a malentender las cosas. ¿En dónde hemos aprendido sobre este tipo de cuestiones de sexualidad? En la calle, con los amigos, con las amigas, con los hermanos mayores, con los primos, en revistas pornográficas, en películas, en videos. ¿Y qué pasa? Pues distorsionamos todo eso. Si nosotros le damos a nuestros hijos herramientas científicamente validadas, no va a pasar esto. Así es. Lo van a ver como decimos los que estudiamos psicología y un poco de sexualidad, es una expresión de la conducta sexual, ¿no? Diferente a la de otros. Y hay que respetarlo siempre y cuando no transgreda mi persona. Espérame ahí, porque precisamente la otra pregunta, antes de irnos hasta allá, vamos precisamente con 2 preguntas que tenemos más. Y nos dicen aquí, hola, he leído en internet que es normal ver pornografía. A mí no me parece normal que tengan una pareja y vean pornografía, o estoy mal. O sea, y aquí nosotros es algo que hemos platicado hace un ratito. Okay. Es difícil saber si una persona está mal por ver pornografía si tiene una pareja. Muchísimos hombres y mujeres la ven incluso a escondidas de su pareja. Hay investigaciones en donde dice que hombres y mujeres ven pornografías en su intimidad y no se lo revelan a su pareja. O sea, esa es una conducta que normalmente hacen hombres y mujeres. Yo creo que si no se dialoga con este tipo de situaciones, no se llega a un acuerdo, no se habla, bueno, pues entonces no hay comunicación, podrías transgredir a la otra persona, pero es una cuestión que se tiene que hablar en la pareja. Sí, y aquí contestando precisamente la pregunta que dice, ¿está mal si ella no quiere ver pornografía cuando su pareja se la muestra? Yo diría aquí, una vez hablado, nos ponemos de acuerdo, ¿lo queremos o no lo queremos ver? Claro. En donde precisamente lo que tú dices, Carlos, o sea, mientras no transgreda al otro, mientras yo no me sienta mal, incómoda, violentado, violentada de aquella información que me están permitiendo, adelante. Y pasaría algo similar cuando hablamos de posiciones en las relaciones sexuales. Todo es permitido mientras ambos quieran. En el momento en que uno no lo quiere o no lo desee, en ese momento ya estábamos hablando de que no está mal o no, o sea, dependiendo de. Esto tiene que ser consensuado en la pareja. Así es. Y bien, o sea, tenemos otra
otra pregunta. Te dije que teníamos ahora muchas. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Y bueno, aquí nos dice, lo que publican en un periódico, no voy a mencionar el periódico, dice, lo que publican en el periódico X con mujeres desnudas es una pornografía que llega a todos. Yo digo que es una porquería, vulgar y además del contenido. O sea, aquí ¿de qué hablaríamos? Hablaríamos de las imágenes que están, me imagino. Sí, imágenes amarillistas, imágenes muy fuertes, imágenes que para algunas personas podían degradar la integridad de la mujer. Y de las personas en general, ¿no? Claro. O sea, yo lo vería más por el lado del respeto a los derechos, el respeto a mi intimidad, el respeto a mí como ser humano, ¿sí? Y bueno, en el momento aquí hablaríamos ya más bien del derecho a informar y a comunicar. Sí, la cuestión que hablábamos hace rato, ¿no? De la legislación. O sea, digo, están estos anuncios en los periódicos. Yo me pregunto, ¿quién permite que se pongan ese tipo de anuncios? Así es. O sea, compras un periódico de esos que te cuesta 5 pesos y cualquier niño tiene acceso a eso. Y podríamos estarlo violentando porque no está maduro ni física ni psicológicamente como para poder darle una buena interpretación a ese tipo de información. Tan sencillo, imagínate que llega papá, mamá y lo deja en la mesa de la sala. Claro. O en cualquier lugar de la casa, ¿sí? Y obviamente está al alcance, como tú dices, ¿no? Del niño o de la niña. Y se pone a ojearlo. O sea, tiene la capacidad, ese pequeño, esa pequeña, de decir, es un accidente, ¿lo atropellaron? Sí, exacto. No, es un tema muy, como decíamos al principio, muy controversial, ¿no? Pero sí quisiera hacer algunas anotaciones ya que nos queda muy poquito tiempo. Así es. Los solteros consumen 2 veces más pornografía que los casados. Y no quiere decir que los casados no la consuman, también la consumen. Nomás no lo dicen. Nomás no lo dicen o después de estar casados consumen menos. Bueno, a lo mejor porque tiene una pareja estable. Claro, también. Y porque la esposa no comparte ese mismo gusto. Ok. Entonces dejo de consumir pornografía. Los tiempos libres ya son más compartidos en casa y eso limita que yo lo pueda ver. Claro, o lo hago escondidas. Exacto. También en las esposas de consumidores de pornografía hay investigaciones, así como hay muchos a favor, hay unos en contra, donde hay daños psicológicos profundos porque hay una sensación de traición, de pérdida, de desconfianza o de cólera. Y se sienten traicionadas por la pornografía. Carlos, tenemos aproximadamente unos 20 segundos para que nos des una conclusión, ¿sí? Ok, que nos des una conclusión de todo este tema. ¿Tú qué recomendarías? Yo recomendaría principalmente información, leer mucho, investigar mucho sobre esto. Y para allá, como último comentario, citar a Facundo Cabral, que en paz descanse. Okay. Decía Facundo Cabral en una de sus canciones, decía, la pucha con la moral es cuestión de geografía, por lo que en Francia está normal, está muy mal en la China. Entonces yo creo que es cuestión de cultura, de educación, de valores, de creencias, de religión, de dónde has sido educado y de dónde vienes, y cómo vas a interpretar esta información que le llamamos pornografía. Yo lo vería también por el lado de que es o no un asunto moral en la medida en que yo lo quiera ver así. Exacto. ¿Verdad? Entonces, nos vemos. Muchísimas gracias. Buenas noches.